Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar las progresiones geométricas y después de la breve explicación vamos a ver las fórmulas que se suelen usar para hacer los problemas de este tipo de progresiones y vamos a finalizar haciendo un problema típico de examen. Tal como digo en el enunciado, pues vamos a empezar las progresiones geométricas desde cero y vamos a empezar dando su definición formal. Una progresión geométrica es una sucesión de números en los que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija llamada razón. Me gustaría que tuvieseis presente las progresiones aritméticas, porque vamos a estudiar las progresiones geométricas en comparación con las aritméticas. La definición de la progresión aritmética era exactamente la misma, salvo por la diferencia de que en vez de multiplicar por una cantidad fija, sumábamos una cantidad fija. En las geométricas se multiplica y en las aritméticas se sumaba. En las aritméticas esa cantidad fija se llamaba diferencia y en las geométricas se va a llamar razón. Fijaros, por ejemplo, en esta progresión geométrica que tengo aquí. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se ve claramente que la razón es 2. ¿Por qué? Pues porque cada término se obtiene multiplicando el anterior por 2. Es decir, a sub 2 es igual al término a sub 1, el anterior por la razón. 1 por 2, 2, como podéis comprobar. El término a sub 3 es el anterior a sub 2 por la razón. Es decir, 2 por 2, 4. 2 por la razón que vale 2. El término a sub 4 es el término anterior, que es a sub 3 por la razón que vale 2. 4 por 2, 8. Análogamente a como hicimos en las progresiones aritméticas, podemos comprobar que la razón en esta progresión geométrica es un valor fijo. Si dividimos cada término de la progresión entre el término anterior, nos va a salir cuánto es la razón. Fijaros, a sub 2 entre el anterior, que es a sub 1, nos va a salir la razón y es 2. A sub 3 entre el término anterior sería 4 entre 2, 2. A sub 4 entre a sub 3, que es el término anterior, 8 entre 4, 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto prácticamente todo lo que tenéis que saber para hacer problemas de progresiones geométricas. A continuación lo que vamos es a ver las fórmulas que vamos a utilizar en la resolución de los problemas que nos puedan plantear. Al igual que en las progresiones aritméticas, las fórmulas os las tenéis que aprender de memoria. No tenéis que saber cómo se deducen, porque las deducciones no son muy difíciles, pero no es el objetivo de este vídeo. En este vídeo simplemente vamos a entender qué es una progresión geométrica y vamos a usar las fórmulas disponibles para solucionar los problemas que nos puedan poner en un examen. En primer lugar vamos a ver la fórmula del término general. Y nos dice que a sub n es igual a sub k por r elevado a n menos k. Normalmente en los libros de texto esta fórmula no suele aparecer de esta manera, sino que suele aparecer esta de aquí. A sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Si os fijáis, esta fórmula de aquí es la misma que esta de aquí, pero donde la k vale 1. ¿Por qué entonces en la mayoría de los libros viene esta fórmula y no viene esta general? Bueno, porque a la hora de calcular el término general, si tú tienes el a sub 1 y tienes la razón, sustituyes en esta fórmula y ya tienes la expresión del término general. Como ya sabéis, el término general es una fórmula en función de n que nos permite calcular cualquier término de la progresión. Sin embargo, si tenemos esta fórmula de aquí, es mucho más general que esta. ¿Por qué? Porque para aplicar esta tenemos que saber cuánto vale el término a sub 1. Sin embargo, si en la progresión que nosotros estamos estudiando no nos dan el término a sub 1, o tenemos que calcularlo antes o podemos usar esta fórmula, donde en vez de a sub 1 podríamos utilizar cualquier término a sub k, con la diferencia de que en vez de estar la r elevado a n menos 1, estaría elevado a n menos k. De todas formas, en el problema, en el ejercicio de examen que vamos a hacer, lo vais a ver mucho más claro. La siguiente fórmula, que también os sonará de las progresiones aritméticas, es la suma de los n primeros términos. Esta fórmula nos dice que la suma de los n primeros términos es igual a sub n por r menos a sub 1, partido por r menos 1. Después,
una fórmula que es novedosa en las progresiones geométricas, porque no hemos visto ninguna equivalente en las progresiones geométricas, es el producto de los n primeros términos, que es la raíz cuadrada de a sub 1 por a sub n elevado a n. Y ahora otra novedad más que no nos encontrábamos en las progresiones aritméticas. Si una progresión geométrica es decreciente, una progresión geométrica decreciente son aquellas en las que la razón es un número más pequeño que 1. Entonces podemos calcular la suma de los infinitos términos. La suma de los infinitos términos es igual a sub 1, que es el primer término, partido por 1 menos r, donde r es la razón. ¿Qué significa eso de una progresión geométrica decreciente? Una progresión geométrica decreciente es aquella, como la del ejercicio que vamos a hacer a continuación, en la que cada término es más pequeño que el anterior. Porque cuando multiplicamos por la razón, y la razón es un número más pequeño que 1, cuando multiplicamos por un número más pequeño que 1, lo que estamos haciendo realmente es una división. De todas formas, eso lo vamos a entender ahora mucho mejor en este problemita típico de examen, donde nos lo preguntan todo, y ahora lo vais a entender mejor. Nos dan, dice, dada la siguiente progresión, 1, un medio, un cuarto, un octavo y un 16avo, y esto seguiría indefinidamente. Nos preguntan que calculemos la razón, el término general, la suma de los infinitos primeros términos, la suma de los tres primeros y el producto de los tres primeros términos. Bueno, vamos al lío. Tenemos que calcular en el primer apartado la razón. Tenemos aquí nuestra progresión. Nos dan hasta el término quinto, que es 1 partido por 16. ¿Cómo calculo la razón? Pues cojo, por ejemplo, el término 2 y digo, a sub 2 es igual, por definición, al término a sub 1 por la razón. Como a sub 2 sé que vale un medio y a sub 1 vale 1, pues yo despejo la razón de aquí y me queda que la razón es a sub 2 partido por a sub 1. Es decir, un medio partido por 1, que es un medio. Y ya he calculado la razón. También la podríamos calcular con esta fórmula del término general que tenemos aquí, la de la K. Imaginaros que nos dan, en vez de darnos esta sucesión, nos hubiesen dado, por ejemplo, cuánto vale a sub 4, cuánto vale a sub 4 y nos hubiesen dado cuánto vale a sub 1. Pues yo, si nos hubiesen dado, por ejemplo, cuánto vale a sub 1 y a sub 4, pues yo con esta fórmula de aquí puedo calcular la razón, porque diría entonces a sub 4 es igual a sub 2 por r elevado a 4 menos 2, o lo que es lo mismo a sub 2 por r al cuadrado. Despejo la r y me queda como está al cuadrado de la raíz cuadrada de a sub 4 partido por a sub 2. Como a sub 4 es un octavo y a sub 2 vale un medio, pues un octavo entre un medio raíz cuadrada es la raíz cuadrada de un cuarto, que es un medio. Es decir, que esta fórmula la vamos a usar para calcular la razón cuando no nos den el término a sub 1. Por eso digo que si nos hubiesen dado, por ejemplo, el término a sub 4 y la sub 2, pues aplicamos la fórmula esta dándole a la K el valor 2 y a la N el valor 4 y podemos calcular la razón perfectamente. Otra cosa que os quiero decir es que esta expresión que tenemos aquí, si os fijáis, es la aplicación de esta fórmula que hemos usado ahora mismo, pero haciendo la n 2 y la k1. Si la n vale 2 y la k1, tendríamos a sub 2 es igual a sub 1 por r elevado a 2 menos 1, que es esto que tenemos aquí. Por lo tanto, realmente lo que estamos aplicando siempre es esta fórmula de aquí. Bueno, ¿qué nos piden en el apartado B? Nos piden que una vez que hemos calculado la razón, que nos ha salido que era un medio, la tenemos aquí, nos piden que calculemos el término general. El término general es igual a sub k por r elevado a n menos k. Como tenemos la razón, pues para calcular el término general yo le voy a dar a la k el valor 1 y obtendré que a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, que es la fórmula que es el caso, digamos, un caso particular de este, en el que la k valía 1. Claro, como tenemos el a sub 1 y tenemos la r, pues es más fácil sustituir aquí para calcular el término general. Y tendríamos 1 por un medio, que es la razón, elevado a n menos 1. 1 por algo, pues es ese algo, un medio elevado a n menos 1, y esto sería igual a 1 elevado a n menos 1, que es 1, partido por 2 elevado a n menos 1.
Por lo tanto, el término general a sub n nos queda como 1 partido por 2 elevado a n menos 1. Dándole valores a la n, obtenemos todos los términos de la progresión. Si le doy a la n el valor 100, pues podría calcular el término a sub 100. Sería 1 partido por 2 elevado a 99. Bueno, vamos a calcular la suma de los infinitos términos. Recordar que solo podremos calcular la suma de los infinitos términos, según he explicado anteriormente, cuando la progresión geométrica sea decreciente, es decir, cuando la razón sea más pequeña que 1. En el apartado A hemos calculado cuánto valía la razón y nos ha salido que es un medio, y un medio es más pequeño que 1, por lo tanto la sucesión, la progresión que tenemos es decreciente, además se ve a simple vista. Fijaros, a medida que avanza, el número cada vez más chico, un medio es más chico que 1, un cuarto es más chico que un medio, un octavo es más chico que un cuarto y un 16avo es más pequeño que un octavo. Fijaros que cada término es la mitad del anterior. Un medio es la mitad de 1, un cuarto es la mitad de un medio, claro. Si estamos multiplicando por un medio, lo que estamos haciendo, cada vez que calculamos un término multiplicando por un medio el anterior, el término nuevo que estamos calculando es la mitad del anterior, porque multiplicar por un medio es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, obviamente, podemos utilizar la fórmula del cálculo de los infinitos términos porque la progresión geométrica que tenemos es decreciente. Bien, pues la fórmula es esta de aquí, y sustituyendo el a sub 1 por 1 y el r, que es la razón, por un medio, nos queda 1 entre 1 menos un medio, 1 entre un medio, y nos queda 2. En el apartado D nos pedían que calculásemos la suma de los 3 primeros términos, es decir, la S de 3. Fijaros que la fórmula general del S sub n es igual a sub n por r menos a sub 1 entre r menos 1. Como nos piden el S de 3, pues donde pongo una n ponemos un 3, es decir, a sub 3 por r menos a sub 1 entre r menos 1. A sub r vale un cuarto, a sub 3 vale un cuarto, por r que vale un medio, menos a sub 1 que vale 1, partido por r menos 1 que es un medio menos 1. Si hacéis esta cuenta de aquí, os va a quedar 7 cuartos. Yo creo que no me he equivocado. Siempre, y esto es una cuestión de lógica, la suma de los 3 primeros términos va a quedar más pequeña que la suma de los infinitos términos. ¿Por qué va a quedar? Porque si tú sumas 3 términos, te va a quedar un número más chico que si sumas infinitos términos. 7 cuartos es 1,75. Entonces, fijaros, la S de 3 vale 1,75 y la S de los infinitos términos valía 2. Si tú haces la suma de, por ejemplo, del primer millón de términos, pues no te va a quedar 2, te quedará a lo mejor 1,9999, pero nunca va a llegar a 2, ¿no? Porque 2 lo alcanzaría el último término, pero realmente eso del último término ya sabéis que es una entelequia, no hay un último término, el número de términos es ilimitado. Lo que pasa es que a partir de ya cierto término, lo que le va sumando es tan pequeño que ya prácticamente no avanza. Bueno, pues no me enrollo más y vamos al apartado último, que es el E, en el que nos piden el producto de los 3 primeros términos. Bueno, la fórmula que tenemos que usar es P sub n es igual a la raíz de a sub 1 por a sub n y todo elevado a n. Por lo tanto, si me piden el producto de los 3 primeros términos, sustituyo la n por 3 y me quedaría a sub 1 por a sub 3 elevado a 3. Dentro de la raíz cuadrada. Esto es 1 por un cuarto, todo elevado a 3, raíz cuadrada, si hacéis las cuentas, y a mí me ha salido que es un octavo. Creo que no, me he equivocado, pero bueno, ustedes por si acaso comprobarlo, que yo muchas veces los cálculos así me equivoco más de lo que debería. Pues bueno, esto es todo. Ya os he explicado las progresiones geométricas. Como podéis ver, es muy sencillito, tampoco tiene mucha historia, y este problema en el que hemos hecho pues un ejercicio, un apartado de cada una de las fórmulas que os tenéis que saber, como podéis ver, es muy fácil entenderlo, y sobre todo una vez que ya habéis visto las progresiones aritméticas. Bueno, pues si el vídeo os ha gustado, le podéis dar al me gusta como recompensa para mí, y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios del vídeo y yo pues trataré de responderlo lo antes
posible. También os recomiendo que os suscribáis al canal para así estar al corriente de todas las novedades que vamos subiendo. Y bueno, compartir el vídeo con vuestros compañeros de estudio, que seguro que os lo van a agradecer. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.